Bueno, les decía que el bullying o la violencia escolar es un tema que tiene muchas dimensiones y actualmente se está sumando una más. Y es que a finales de 2024, una docena de estudiantes egresados de cuarto medio del Colegio Alemán de Los Ángeles regresó a este establecimiento para publicar una lista negra que además se contenía contenidos, comentarios misóginos, racistas, sexuales, incluso contra estudiantes que ya estaban todavía ahí en el establecimiento. ¿Qué ocurrió? El propio colegio decidió sancionarlos con no poder ingresar a este establecimiento durante 5 años, o sea, mientras los y las estudiantes agredidas y aludidas estudiaran allí. Una de las personas que elaboró la carta presentó un recurso de protección contra esta medida porque tiene un hermano o tenía un hermano en un curso más chico, ¿no? ¿Y qué pasó? Si bien la Corte de Apelaciones acogió este recurso de protección, la Corte Suprema decidió confirmar la medida tomada por el colegio. Queremos abordar este tema, ¿no? Porque el bullying tiene montones de expresiones, pero esta en particular es una de las que causa más daño entre la población que es agredida, la población escolar agredida. Y de esto queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es investigador del Centro de Estudios Públicos, docente en pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes, y también fue jefe del Centro de Estudios Acción Educar. Estamos hablando de Gabriel Ugarte. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias por la invitación a hablar de este interesante y muy importante tema. Claro, fíjate que quiero preguntarte, porque las listas negras, yo me imagino que los padres y madres que tienen hijos en los colegios a lo mejor conocen esto. Mis hijos ya dejaron hace tiempo el colegio. Quiero preguntarte si esta es una práctica que se ha hecho más habitual, que más bien tiene que ver con el último tiempo. Ayúdame a entender qué significa esto de las listas negras. Mira, bueno, para partir yo creo que uno tiene que decir que las listas negras son una forma explícita de violencia escolar, aunque en este caso provienen de egresados, ¿cierto? No son los mismos alumnos. Claro. Y cuando estos hechos de violencia afectan a la misma persona de forma reiterada, existen desequilibrios de poder, entonces empezamos a hablar del bullying. Y la literatura del bullying distingue distintos tipos de agresiones. Eh, y en este caso lo que estamos viendo yo creo que se acerca más a lo que podría llamarse una violencia psicológica. O sea, en el fondo se está utilizando el poder simbólico del último año para dañar la reputación, dañar la autoestima o el sentido de pertenencia de estos alumnos de cursos más atrás. Y yo diría también que se le suma también un efecto social, también, posiblemente a lo mejor difundiendo rumores y que redundan en muchos casos en un mayor aislamiento de los jóvenes. Y esto en el fondo está en este contexto de las cifras preocupantes de bullying que tenemos como país. ¿No? El último dato que nosotros calculamos en un informe que publicamos en el CEP es que el 2023 un 44% de los alumnos, en este caso segundo medio, fue el nivel que estudiamos, un 44% indicaba que era víctima reiterada de acoso. Y en este caso, el factor principal son los acosos relacionados con agresiones verbales y sociales, que es un poco lo que estamos viendo en este caso. Claro, porque digamos, se hace o genera quizás una característica particular de este caso es el hecho, tal como referías tú, que son exalumnos que como que vuelven al establecimiento, pero para entender un poco, no el caso puntual, porque habría que conocer, por supuesto, en detalle la investigación, pero en definitiva, ¿qué es lo que hace que exalumnos quieran agredir y marcar, comillas, a alumnos que todavía están en el colegio? Mira, yo creo que en parte de esto en algunos casos se enmarca como en una tradición, o mala costumbre, Ya. que es parte, yo creo que también del problema. Detrás hay una cierta normalización, no quiero hablar aquí de todos los casos, pero es posible que haya detrás una cierta normalización de un comportamiento que daña a otros estudiantes. Eh, y, eh, y que si no se confronta en la práctica, estas prácticas pueden perpetuarse, y terminan generando
ambientes, un clima escolar tóxico que normalizan la humillación y que tiene una serie de efectos negativos en las personas, efectos negativos obviamente de la persona que los sufre, pero se han visto otros efectos que podemos conversar y que son efectos que pueden ser más o menos inmediatos, pero también en el largo plazo. Quiero entrar en ese punto, pero déjame antes despejar lo siguiente contigo en tu experiencia, Gabriel. ¿Estuvo correcta la decisión del colegio de impedir el ingreso de estos alumnos por el plazo o exalumnos por un plazo de 5 años? Mira, yo cuando leí la noticia, claro, dije los alumnos, pero después que me entendí que estos eran alumnos egresados, en el fondo no es que se les Egresados, claro. esté, claro, no es que se les esté negando un derecho Expulsando. básico como, claro, como el derecho a la educación. Y yo creo que, bueno, los colegios en el fondo tienen un deber primordial de proteger a sus estudiantes, una de sus principales responsabilidades. Claramente enseñar, pero lo básico es protegerlos. Entonces, y además los colegios tienen autonomía para definir sanciones, ¿eh? Siempre que estén enmarcadas en su reglamento interno y se ajusten a ciertos principios, ¿cierto? Entonces, y bueno, y más aún que la Corte Suprema confirma esta sanción no es arbitraria ni legal. Entonces, de alguna forma yo creo que confirma este deber que tiene el colegio de proteger a sus alumnos, lo básico en el fondo para poder de ahí enseñar. Correcto, y además, como bien dices tú, la Corte Suprema lo que fundamenta, digamos, en por qué decide no acoger este recurso de protección que había sido acogido, sí, de protección, bien digo, acogido por la Corte de Apelaciones precisamente por la autonomía que tiene un establecimiento particularmente privado. Dicho lo anterior, tú hablaste de los efectos que esto tiene, y hay efectos como muy inmediatos, muy claros, pero hay otros efectos que son están más ocultos. A ver, conversemos de esos efectos. Sí, o sea, bueno, el primer efecto que yo diría que es el del que uno habla, en el fondo, es como es lo que produce, en el fondo, directamente el bullying en el alumno. En el fondo, un sufrimiento directo. Eh, entonces, pero más allá que ese efecto inmediato, el bullying también trae consigo consecuencias psicológicas, conductuales, físicas, eh, que se traducen en problemas como pueden ser depresión, otros problemas de salud, problemas con el sueño. Y son esos los problemas que finalmente también se traducen en a lo mejor probablemente mayor ausentismo y finalmente uno podría hablar de impactos en los rendimientos académicos y en los aprendizajes de los alumnos. Y junto con eso, y quiero recalcar, yo creo que cada vez hay más evidencia sobre los efectos a largo plazo que tiene. Hay algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, donde aprovechan de ver, hacen un seguimiento de los alumnos en el tiempo, porque la pregunta que uno se hace es, ¿es el bullying el que está generando problemas en los alumnos en el futuro? ¿O es que a lo mejor estos alumnos ya tenían problemas, por ejemplo, de salud mental y que eso es lo que está generando problemas en el futuro en estos alumnos? Entonces, pero estos estudios longitudinales tratan como de separar estos efectos y lo que encuentran es que independiente de los problemas de salud mental que pueda tener o que pueda no tener el joven, eh, el haber sufrido bullying tiene impactos significativos en, por ejemplo, la vida económica futura de las víctimas. O sea, generan Sí, menores, ¿ah? estas personas tienen menores tasas de empleabilidad, tienen ingresos reducidos respecto de aquellos que no sufrieron bullying. ¿Y eso por qué, Gabriel, para entenderlo bien? O sea, porque esa era la duda en el fondo, era la duda porque muchas veces las personas que sufren bullying eh, eh, tienen consecuencias en términos de su salud mental y pueden generar, por ejemplo, depresión. Pero la pregunta Mm. era, y obviamente ese tipo de situaciones genera consecuencias en el futuro, consecuencias que van perdurando en el tiempo. Pero la pregunta que se hacía a la investigación es, bueno, ¿hasta qué punto este es un tema a lo mejor de que era un tema de salud mental del joven que no tenía nada que ver con el bullying? O estaba asociado directamente al bullying. Y con estos estudios han podido ir separando y poder entender que efectivamente el bullying sí tiene efectos importantes en el largo plazo.
Claro, lo que pasa es que me da la impresión cuando te escucho, Gabriel, es que tiene problemas la persona que ha sido objeto de bullying en su vida laboral, o dices tú en términos económicos, y tendrá que ver esto con la profunda inseguridad y el impacto en la autoestima que genera ser constantemente agredido tanto física como psicológicamente. Sí, sin duda. O sea, yo creo que ese es uno de los aspectos que está influyendo, que es una cadena de elementos que se va sumando en el tiempo, ¿cierto? Pero ese sin duda el impacto en la autoestima, la misma depresión en el fondo y los efectos que puede tener en los aprendizajes. O sea, si el bullying está teniendo un efecto en los aprendizajes, eso claramente después se traduce en un menor capital humano que es valorado de forma inferior por parte de tu empleador, en el fondo, porque no estás produciendo lo mismo que hubieras podido producir si no te hubieras enfrentado a esto. Obviamente el bullying es uno de los factores, porque hay muchos más, pero sí se ha probado en el fondo de que el bullying sí es un factor que incide en resultados futuros. Impresionante punto. Sí, déjame contar que estamos conversando con Gabriel Ugarte, investigador del CEP y además fue jefe del Centro de Estudios Acción Educar. Quiero entrar en otro aspecto de lo que se llama también como parte de la violencia escolar o todos digamos, las aristas o dimensiones que este fenómeno tiene, porque también se están viendo casos donde son los propios apoderados los que avalan la violencia entre los estudiantes o se rebelan contra las sanciones de los colegios. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Mira, este es un fenómeno bien complejo. Yo creo que, por un lado, yo creo que hay un factor relacionado de que estamos frente a un cambio cultural, ¿ah? Que en el fondo estamos sensibilizando más, dejando de normalizar cosas que a lo mejor eran parte de tradiciones o cosas que se venían repitiendo y que nos damos cuenta que no deberíamos hacerlo, que efectivamente generan un daño en los otros estudiantes. Entonces, yo creo que hay un cambio cultural que se está produciendo y que va permeando la sociedad, eh, comprendiendo la gravedad de acciones que antes pensábamos que en el fondo no eran tan terribles o eran parte de la tradición. Entonces yo creo que ese es un componente importante que a lo mejor explica Uh -huh. este tema. Y lo otro, que yo creo que la violencia también que nosotros estamos reflejando, que se están observando en el sistema escolar, también está reflejando un poco la violencia y la crisis de seguridad que estamos enfrentando como país. Eh, el, en un caso ahora que fue bastante dramático, pero el de San Pedro de la Paz, ¿cierto? Donde Correcto. eh, eh, prácticamente hubo una balacera dentro del colegio. En el fondo, estos temas que nosotros, es como cuando la delincuencia empieza a entrar o empieza a permear dentro del colegio. Y ahí un estudio importante que publicamos recién en marzo de este año es que el crimen que sucede en los barrios no necesita entrar a la sala de clases como entró en San Pedro de la Paz, de una forma súper dramática. Pero incluso el crimen que sucede en los barrios y que afecta indirectamente al colegio, ese indirectamente está impactando en los aprendizajes. Esa sensación de inseguridad, eh, esa respuesta que hay por parte del Estado con mayor policía, todo eso va generando un ambiente dentro del colegio que no es el adecuado y que va en contra de los aprendizajes que uno quisiera que se realizaran. Qué impresionante el punto que planteas, claro, Gabriel, porque evidentemente esto es parte de un fenómeno y de un contexto que está más allá del colegio, pero del cual son directamente, o sea, están directamente involucrados los mismos adolescentes, ¿no? Los niños, niñas, sus familias, por cierto. Ahora, Gabriel, cuando hablamos de xenofobia, ¿no? Porque hablábamos de esta lista negra, volviendo al tema original, donde había contenidos muy misóginos, pero también xenofobia, sexismo. Ese mismo estudio del CEP identifica que las mujeres han experimentado un incremento significativamente mayor en la victimización que los hombres, casi duplicando sus niveles en la última década. ¿Qué representa esto en definitiva? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llegamos a este nivel? Mira, esa es una buena pregunta. Nosotros quedamos igual sorprendidos con los resultados, porque como te decía, 44% de los jóvenes de segundo medio hoy día declaran que sufren victimización recurrente. En el fondo lo que
afecta eso, no es una cosa puntual. Y, y nosotros analizamos qué pasó entre el 2012 y el 2022 en segundo medio, y justamente porque el 2023 cambió el cuestionario CIMSE y es difícil, pero al menos en ese 2012-2022, una década, nosotros vimos que los niveles de jóvenes que reportan ser victimizados ha crecido enormemente. Y algunas agresiones son las que más crecen. Como te comentaba, las agresiones verbales, las agresiones sociales son las que más crecen. Y una de las cosas que nos llamó la atención así enormemente es que es muy distinto a lo que experimentan los hombres y las mujeres. En 2012 uno veía que las tasas de victimización autorreportadas por los alumnos eran mayores entre los hombres que las mujeres. Pero el crecimiento de las mujeres en el tiempo ha sido mucho más alto y prácticamente se igualó ahora en los últimos datos del 2022. Y, y esto, de alguna forma, confirma lo que nosotros habíamos visto en otro estudio que hicimos justo cuando terminó la pandemia, el año 2022, se aplicó el CIMSE. Y nosotros veíamos ahí de que eh, eh, el clima escolar había empeorado. El sentimiento de discriminación por parte de los alumnos, que ya venía de antes, aumentó más todavía con la pandemia. El sentimiento de temor también había aumentado enormemente después de la pandemia al volver a clases presenciales. Y las mujeres, de nuevo, eran las más afectadas. Y el problema es que esto se está reflejando enormemente también en los resultados CIMSE, que nos entregaron recién hace poco del año 2024. Claro, por todos los motivos que tú planteabas también. Hay una dimensión que no sé si ustedes la han podido estudiar, Gabriel, y que dice relación, ¿qué pasa con el bully? Con el, a ver, voy a usar una palabra porque es la traducción en inglés, el matón. Bueno, pero hablemos en términos de el agresor. En el tiempo, después de salir del colegio, porque ustedes van viendo cómo esa persona que ha sido objeto de bullying, ¿no es cierto?, tiene efectos tan, digamos, concretos como un peor desempeño en su vida laboral. ¿Qué pasa por el otro lado, con el agresor, con el victimario? Mira, lo que uno ve también es que muchas veces como que es como la contracara, muchas veces del que ha sido agredido, también en algunos casos es el agresor en otras circunstancias. Entonces eso es bien interesante Mira, bueno, y de hecho hay estudios también que tratan de ver un poco cuáles son estos factores asociados a sufrir victimización, pero también factores asociados a ser, como tú dices, como el bully, como el matón. claro. Y ahí hay temas bien interesantes donde hay diferencias por sexo, diferencias también según el tipo de agresión, no son las mismas uno con el otro. Pero sí, es un tema que es interesante y que es importante estudiar. Claro, porque yo siempre me he preguntado, Gabriel, si esa persona que fue acosadora, que hizo bullying, que trataba mal a sus compañeros, que se reía del más débil, etcétera, etcétera, si acaso esa persona alguna vez, hombre o mujer, ha hecho alguna referencia o algún insight respecto de lo que ocurrió, o si simplemente pasó nada más y él dirá o se justificará, bueno, es que ustedes saben cómo somos los niños, en fin. Lo pregunto porque yo creo que es un tema súper interesante analizar. Bueno, quizás no es objeto de esta conversación, Claro. pero igual me parece interesante, ¿o no? Sí, sí, no, de todas formas, yo te diría que hay menos información respecto de eso. Y la información en Chile que tenemos respecto de la Ya. violencia escolar, nosotros hace unos años, varios años atrás, teníamos la ENVAE, la Encuesta Nacional de Violencia en el Ambiente Escolar, pero la descontinuamos. Y desde entonces, como que no tenemos mucha información. La Agencia de la Calidad, a través de los cuestionarios CIMSE, genera algunos indicadores, pero que son bastante agregados. Eh, Mm. y falta información respecto de eso. Por ejemplo, análisis básicos como cuáles son los factores que están asociados a cometer, ser víctima o ser como tú dices, matón. Eh, no los tenemos muchos y no están muy documentados en Chile. Entonces tenemos ahí un gran desafío de cómo generar más Sí, información para tomar mejores decisiones sí. de política pública, especialmente en este contexto donde hemos visto que estos datos van al alza. Eh, y dónde está focalizado esto? En uno de los estudios también encontramos de que a pesar de que los particulares subvencionados y los particulares pagados y los colegios de mayor nivel socioeconómico
todavía tienen niveles más bajos, pero Ya. uno observa un crecimiento bastante más alto que los otros establecimientos. Entonces, eh, y el efecto que tienen las mujeres. O sea, cómo hoy día nos estamos haciendo cargo como país de esto, que lo estamos viendo, y resulta que en el CIMSE los hombres en matemáticas siguen subiendo, y a pesar de que hubo un avance muy grande en cuarto básico, pero las mujeres no hubo un avance significativo. Entonces, hay algo que está Claro. sucediendo y que no estamos tomando no estamos, o la política pública, no sé, tenemos que corregirla o mejorarla para hacer frente a este desafío. Gabriel, y la forma en que los colegios, desde los colegios públicos, subvencionados y particulares pagados, está enfrentando este fenómeno. ¿Hay diferencias importantes que ver? Porque uno se pregunta cómo se resuelven estos conflictos, ¿no? Claro, yo creo que una parte importante es que los colegios necesitan recursos y necesitan apoyo. Y ahí yo creo que estamos un poco al debe. Por ejemplo, en el contexto de la recuperación educativa, del plan del gobierno, uno de los objetivos era mejorar la salud mental y la convivencia. Y el programa del cual depende eso es un programa que se llama Habilidades para la Vida, que es un programa que las evaluaciones que se han hecho han mostrado resultados un poco, eh, no, nos, no han mostrado resultados respecto de mejorar la convivencia en los colegios. Y de hecho, una de las evaluaciones bastante de alta calidad que se han hecho mostraron que incluso en algunos casos tenían aspectos conducentes. Que a lo mejor el programa está muy bien pensado y diseñado, pero a lo mejor el escalamiento que se le ha querido hacer, porque en el fondo se escaló a más Claro. establecimientos, no se ha hecho de la forma adecuada. Entonces ahí tenemos un desafío muy importante. Y el segundo, y eso también está relacionado con un estudio que hicimos, es que mejorar los aprendizajes y mejorar el clima escolar, un clima escolar que te ayude a frenar la violencia y a ser un factor protector, no son cosas excluyentes. Y ahí porque uno ve mucho en las Ya. conversaciones, oye, mira, lo primero que yo tengo que hacer es como de alguna forma mejorar mi clima escolar, disminuir Sí. el tema de la violencia, y de ahí yo puedo como enfocarme en que los niños aprendan. Pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que esta cosa va para ambos lados. Entonces, Totalmente. no puedes solamente preocuparte del clima escolar hoy día pensando que a lo mejor después los aprendizajes van a llegar, sino que también un foco en los aprendizajes también genera un mejor clima escolar, que es un factor protector para disminuir estos hechos de violencia. Entonces, yo creo que eso es muy importante de transmitir. De todas maneras, tremenda conversación que hemos tenido contigo, Gabriel. Nos has ayudado también a abrir un poco, ¿no?, la mirada respecto de lo que normalmente uno entiende por bullying. Aquí hemos hablado de distintas capas, ¿no?, de un fenómeno que por supuesto afecta tremendo. 44% de las personas, de los alumnos y alumnas que van en segundo medio. Gabriel Ugarte, investigador del CEP, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y muchas gracias a ustedes, encantado de estar aquí.